El tema de esta predicación, la seguridad y el valor humano. ¿Dónde están? A manera de pregunta. Una vez más, el tema de esta predicación es la seguridad y el valor humano. Como pregunta, ¿dónde están? La Biblia, la palabra de Dios, siempre tiene un propósito para el pueblo de Dios, y esta tarde no será la excepción. Los seres humanos somos personas que tenemos diferentes tipos de necesidades. Unas son materiales, otras son emocionales y espirituales. Necesidades básicas como respirar, dormir, comer, trabajar, por mencionar algunos de los ejemplos. Pero también tenemos necesidades espirituales, los seres humanos. Y una de las más importantes que tenemos nosotros dentro de la necesidad que tenemos es la necesidad de sentirnos o sentirse seguros. Amén. Es decir, los seres humanos necesitamos seguridad en el trabajo. Cuando perdemos el trabajo, ¿cómo nos sentimos? Inseguros. Cuando perdemos en un negocio, ¿cómo nos sentimos? Inseguros. El ser humano por naturaleza entonces busca la manera de sentirse seguro y por eso trabaja y por eso se esfuerza. La segunda necesidad, entre otras, que tenemos los seres humanos es la necesidad de sentirnos valorados, ¿cierto? Necesitamos o buscamos los seres humanos sentirnos que le importamos a alguien, ¿cierto? A veces hacer las cosas por hacerlas no tiene sentido. Necesitamos que de repente el esposo o los hijos nos digan, papá, está muy bien lo que estás haciendo. Y siempre buscamos ese reconocimiento. El trabajo y el esfuerzo que hacemos nosotros tiene que ver con sentirse valorado. Usted no trabajaría y no haría lo que hace a menos de que fuera valorado. Y el ser humano es así como busca estas dos necesidades. Una, sentirse segura de sí misma, y otra, sentirse valorado. Probablemente esta tarde, en este lugar, no te sientes ni seguro, ni tampoco te sientes valorado. ¿Cómo se siente usted cuando a nadie le importa lo que hace? ¿Se siente bien? No. Por ejemplo, usted va a trabajar, hace su esfuerzo para trabajar, traer el gasto. ¿Y cómo se sentiría que llegara a la casa y que le dijera a la esposa, ¿sabes qué? Pues es tu problema, tú fuiste a trabajar, no te lo pedí. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría mal, ¿cierto? Los jóvenes cuando estudian, cuando se esfuerzan, al final de ese trabajo quieren ellos sentirse valorados por lo que están haciendo. Bueno, el ser humano, desde el Génesis, a partir de la caída, comenzó en búsqueda de estas dos necesidades: sentirse seguro y sentirse valorado. Muchas de las personas que no se sienten valorados o seguros llegan a autodestruirse, inclusive hasta el suicidio. Vamos a ir con todo esto a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y esta tarde Dios quiere ministrarnos como iglesia para poder entender dónde podremos encontrar, suplir estas dos necesidades. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Todo comienza en el Génesis. Ahí comenzó todo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los creó con una plenitud. En el huerto del Edén, tanto Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos no se sentían solos. Tan solo con la presencia de Dios, ellos se sentían satisfechos. Tampoco Adán y Eva, en el huerto del Edén, sufrieron la necesidad de sentirse valorados. ¿Por qué cree que el ser humano muchas veces pide un abrazo? ¿Qué siente cuando usted recibe un abrazo? Se siente que a alguien le importa, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando viene alguien que queremos y nos abraza, como el esposo, la esposa, los hijos. Nos sentimos confortados. Amén. Pero en el Génesis encontramos que el hombre perdió su valor
y perdió su seguridad. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Encontramos en este versículo que la tentación que vino a la vida de Adán y Eva vino a través de los ojos, a través del sentido de la vista. Y es así como el hombre será tentado. Dios estableció un límite para Adán y Eva, la cual estableció que no podrían comer del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y vemos que el texto dice que les prohibió. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunta, ¿qué acaso se quedaron ciegos Adán y Eva? No. La respuesta es de que fueron abiertos sus ojos espirituales, porque a partir de ese momento la desobediencia en sus corazones los llevó a sentirse inseguros y sentirse no valorados. Y a partir de este momento, esto viene en el ser humano y viene esa necesidad de recuperar lo que se perdió. Los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos. Es una expresión que hace referencia que ahora ellos estaban conscientemente, habían entendido que esa desobediencia los alejó de la gloria de Dios. Y a partir de ese momento vemos al hombre que comienza una carrera para buscar seguridad, alcanzar seguridad y sentirse valorado. Y cuando yo leía esto me acordaba mucho de niño, y probablemente también usted se va a identificar con esto que le voy a compartir. ¿Cuántos de nuestros padres o cuántos de ustedes a sus hijos, cuando estaban niños de 4, 8, 10 años, los sentaron junto a usted y les dijo cosas como esta? Hijo, cuando seas grande, quiero que estudies. Quiero que seas alguien. Quiero que tengas una preparación para que tengas muchas cosas. ¿Le pasó a usted? ¿Se las dijeron? A mí sí me las dijeron. Los padres diciéndole al hijo, hijo, cuando seas grande, estudia para que seas alguien. Una carrera te va a dar muchas puertas abiertas. Y el hijo crece con ese pensamiento. Ahora surge una pregunta, ¿esto es así, hermanos? ¿Esto es así que tu hijo cuando le dices eso no es nadie? Está mal empleada el consejo. Porque el hijo que usted tiene un valor, ¿cierto? Lo que pasa es que el padre no sabe interpretar cómo conducir a su hijo para darle seguridad. Porque lo que el padre o la madre está haciendo es darle seguridad y valor a través de una profesión, a través de un negocio, a través de tener cosas materiales. Y sabe que cuando ese niño o esa niña va creciendo, ella sabe que si hace eso alcanzará valor y alcanzará seguridad. Mire lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora surge una pregunta, ¿por qué se escondió Adán y Eva? La respuesta es de que a partir del momento que ellos fallaron a Dios en desobedecer, en ese momento entró en sus vidas inseguridad. ¿Qué entró, hermanos? Inseguridad. Y cada vez que el ser humano hace algo que no está por Dios permitido, se siente inseguro. De manera instantánea. Cuando el hombre, cuando la mujer desobedece a lo que Dios estableció, en su corazón hay una sensación de inseguridad. ¿Sabe por qué? Todas las cosas que se hacen en lo oculto dan inseguridad en el corazón del hombre.
Si el hombre está engañando a la esposa a escondidas, él se siente inseguro. Si la mujer hace cosas a escondidas del esposo, eso también le da inseguridad y se puede percibir. No se hacen las cosas con la misma determinación. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo es que llegó la inseguridad en ese momento a la vida de Adán y Eva? Alguien dijo lo siguiente: tenemos los seres humanos a nuestra conciencia como juez, a la cual no podemos sobornar. ¿Sabe qué es lo que le dice al ser humano cuando está mal? ¿Sabe qué es lo que le dice al ser humano o lo hace sentirse inseguro y no valorado? Su conciencia. Es nuestra conciencia el juez, esa voz que nos habla y nos dice cuando las cosas están mal. No ocupas que nadie te lo diga. Las cosas escondidas siempre producen inseguridad en el corazón del hombre. Y dice el texto 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Cada vez que el hombre incurre en desobediencia, va a buscar esconderse. Pero donde quiera que vaya el hombre, su conciencia lo alcanzará y le dirá dónde está mal. Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice el texto 10: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué, hermanos? Miedo. A partir de ese momento, los seres humanos vivimos y después de nacer comenzamos a experimentar miedos en todas las áreas. A partir de ese momento, los seres humanos, además de inseguridad y falta de valor como personas, experimentamos miedo. Algunas hermanas, esposas, tienen miedo a que muera el esposo. ¿Y qué van a hacer con los hijos? ¿Cómo los van a educar? Algunos hermanos piensan, si faltara la esposa, ¿cómo le haré con los hijos? Si pierdo el trabajo. Los miedos son parte ahora del ser humano, resultado de la desobediencia, hermanos. Y dice el texto que tuve miedo, dice el versículo. Ese miedo que experimentaron en ese momento los llevó a ellos a reconocer que su desobediencia los alcanzaría. Versículo 10 concluye, porque estaba desnudo y me escondí. A partir de ese momento el hombre experimentó miedos en todas sus áreas. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le preguntó al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí Dios confronta al hombre, como esta tarde nos confronta a nosotros. Y dice el texto 12, y el hombre respondió. ¿Qué respondió, hermano? Y mire cómo esto es tan claro en la vida del hombre. Cuando Adán peca juntamente con Eva en desobediencia, él perdió su seguridad delante de Dios, por eso es que se escondió. Y él quiso recuperar su seguridad y su valor como persona. ¿Sabe cómo lo hizo, hermanos? Echándole la culpa a la esposa. ¿Sabe que a ningún ser humano le gusta asumir la responsabilidad de sus acciones? Siempre busca un pretexto. Siempre busca a quien echarle la culpa de sus decisiones y sus acciones. Hice lo que hice porque me faltó cariño. Hice o soy lo que soy porque mi madre nunca me cuidó. He hecho esto porque mis padres no fueron conmigo prudentes. Y siempre el hombre busca a quien responsabilizar para sentirse seguros. ¿Sí los ha visto? Regularmente el hombre no le gusta aceptar que se equivocó. Son muy pocos los que reconocen que se equivocaron y saben enfrentar con responsabilidad su falta. Porque sabe el hombre que en el momento que acepte su culpabilidad, no tendrá excusa delante de los demás. Encontramos entonces de que el hombre responsabilizó a la esposa. Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Texto 13.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué le dijo, hermano? Y encontramos cómo Dios le habla a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué, hermanos? Y sí logra ver cómo el hombre a la mujer le echa la culpa y la mujer ¿a quién? Y así se va la cadenita. Es así como en el corazón del hombre comienza a echarle la culpa a otros de su conducta, de sus acciones, de su manera de ser. La falta de inseguridad. Cuando alguien no se siente seguro con lo que tiene, cuando alguien no se siente valorado consigo mismo, comienza a echarle la culpa a otros de lo que está viviendo. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Todos necesitamos sentirnos seguros. Todos queremos sentirnos con valor. Ahora, esa necesidad muchas veces la busca el hombre en diferentes lugares y de manera equivocada. Voy a pedirle que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El problema de buscar o de intentar llenar esas dos necesidades es lo que Dios quiere hablarnos en esta tierra. Mire, encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, algo que Dios quiere ministrarnos en cuanto al tema de sentirnos seguros y valorados. ¿Ya lo tiene? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A nosotros, exactamente, a los cristianos. Es decir, este mensaje de Apocalipsis 3:13 va dirigido a usted y a mí que somos cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los cristianos. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios, hermanos? Él conoce a cabalidad quién somos y cómo somos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿por qué Jesús está confrontando de esa manera tan severa a los cristianos de la Odisea? ¿Por qué? ¿Por qué les está diciendo a ellos que no son ni fríos ni calientes? Texto 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y vemos que los cristianos de la Odisea encontraron su seguridad, escuche esto, y su valor como persona, ¿en dónde cree? En las cosas materiales y en el dinero. Y una persona tibia, escuche esto, llega a esa condición de tibieza cuando su seguridad no está siendo buscada en el lugar correcto. Las personas que viven una vida inestable, cristianos, su tibieza es resultado porque su seguridad no la tienen en las cosas de Dios, la tienen en las cosas materiales. El valor que ellos tienen no lo tienen por las cosas que Dios les da, sino por los que ellas buscan. Y eso Dios quiere cambiarlo en nuestros corazones, hermano. Mire lo que dice el texto 17. Porque tú dices, cristiano de la Odisea, yo soy ¿qué? Rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa, ¿qué dice, hermano? Sí logra ver cómo estos cristianos tenían su seguridad ¿en qué? En las cosas materiales y en el dinero. Y eso es lo que produce tibieza en el corazón del hombre. Dice el texto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús les está diciendo, les está reprochando a los cristianos de la Odisea que su seguridad no estaba siendo tenida en las cosas que Dios estableció. Y es ahí donde esta tarde Dios nos habla a nosotros y nos pregunta, ¿en dónde tienes tu seguridad? ¿En tu trabajo? ¿En lo que ganas? ¿En lo que produces?
¿En lo que tienes? ¿Es ahí donde te sientes seguro? Porque tienes una cuenta en el banco, tienes un recurso o tienes una inversión. ¿Dónde está tu necesidad? ¿Dónde está tu seguridad, perdón? ¿En las cosas como los cristianos de la Odisea? Porque tristemente muchos se sienten así. Pero mire cómo les reprochó Jesús a estos cristianos que tenían su seguridad en las cosas materiales. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, Jesús le dice, si tú tienes tu seguridad en las cosas materiales, eres un desventurado, porque no tienes nada. Porque lo que tienes es terrenal y se va a acabar. Lo que tiene valor realmente es tener la seguridad y el valor como persona en Dios, hermano. Es el mensaje que Dios estaba dando. ¿Sabe que cuando yo estaba en la escuela, quizás como muchos de ustedes, me tocó la experiencia que en la secundaria, uno de los maestros que tuvimos de música, era una persona pues no muy agraciada físicamente, bajita de estatura, pero manejaba un Jaguar. Y cuando llegaba el maestro a la escuela, las jovencitas gritaban y decían, ¡el maestro llegó! Y lo admiraban y decían, ¡qué guapo está el maestro! No era su belleza física, era el carro que tenía. Y así es como la gente tiene en su mente ese concepto de seguridad. ¿Y sabe qué? Los jóvenes, los varones nos quedábamos perplejos. ¿Qué tenía el maestro? Nada, solamente era su carro, pero su carro le daba un valor y un estatus. Y a partir de ese momento, en el caso de los varones, queríamos estudiar para sentirnos valorados y seguros con una profesión y con un trabajo. Y las jovencitas, ¿cuántas mujeres no han sido atraídas y seducidas por cosas materiales y luego les trae mucho dolor y mucho sufrimiento en su corazón? Jesús le reprochó a los cristianos de la Odisea y les dijo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La respuesta es ¿por qué Jesús les dijo eso? Y la respuesta es porque ellos habían colocado su seguridad y su valor en las cosas materiales. Ahora Jesús les aconseja, como esta tarde nos aconseja Dios a nosotros. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué, hermanos? Oro refinado. Y aquí Jesús hace una metáfora. El oro tiene un valor, ¿cierto? Muy importante. Y Jesús les está diciendo a esos cristianos, ahora no compres, ahora dice te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. No compres el oro material, literal. Compra el valor importante de las cosas de Dios. ¿Como cuáles? El perdón, la misericordia, la integridad, la honestidad. Dios les está diciendo a estos cristianos, no compren cosas materiales, son mejores las espirituales. Porque es mejor una persona honrada, honesta, íntegra, que alguien que tenga cosas materiales. Pero tristemente a los seres humanos se van más por las cosas materiales. Es mejor una persona, una mujer, un hombre que tenga integridad, que tenga carácter, que sea honesta y sincera con ella misma. Dice el texto, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué, hermanos? Para que veas. Dios quiere que veamos esta tarde. No te va a dar seguridad y valor las cosas temporales de esta tierra. Lo que te va a dar valor y seguridad son las cosas espirituales en Cristo Jesús. Deja de esforzarte ahora. Usted dirá, pastor, ¿y entonces qué dejo de trabajar? No, haz proyectos, trabaja, pero no quites tu mirada de Dios. No permitas que esa cuenta te haga sentir seguro.
No permitas que ese carro, ese negocio te haga sentir contento. Permite que sea Cristo el gozo de tu salvación. Es lamentable ver cómo personas se inflan cuando tienen cosas materiales, cuando lo que nos debe de dar seguridad y valor son las cosas espirituales, hermanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y encontramos aquí un momento en el cual Jesús tiene un encuentro con un joven rico. No solamente rico, era un hombre conocedor de las cosas de Dios, como esta tarde quizás todos aquí conocemos de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener ¿qué, hermanos? Se supone que era un joven rico y que sabía de las cosas de Dios, pero había algo que le faltaba a él. ¿Y sabe que esto pasa? Se puede tener cosas materiales, pero no tener la seguridad de la vida eterna. Y es posible que esta tarde tú conozcas mucho de Dios y sepas de Dios y tengas muchos años viviendo en la vida cristiana, pero quizás no tienes certeza de tu salvación. Pero Dios quiere que tengamos la seguridad de que somos salvos. Amén. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu primo como a ti mismo. Y el joven dijo, ¿qué dijo, hermanos? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No dice la Biblia de dónde venían las riquezas de este joven. No lo dice. Pero lo que sí encontramos es que a este joven le faltaba algo. El texto 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, o completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, ¿y qué más? No? Y este joven del pasaje, cuando llegó confrontado por Jesús a este punto, se dio cuenta que su valor lo tenía en las cosas materiales, en lo que poseía y no en lo que Dios quería que él tuviera, hermanos. Qué triste. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le está diciendo a él que quite ese prejuicio de sentirse valorado por las cosas materiales, de sentirse seguro por las cosas materiales. En otra ocasión Jesús dijo que el hombre no puede servir a dos señores. Amará a uno y traicionará al otro. Sucede lo mismo en la vida cristiana. Tú no puedes sentirte seguro con las cosas materiales y las cosas de Dios. Lo harás con uno de los dos, pero no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Amén. Esta es palabra de Dios para nosotros. ¿En dónde tenemos nuestra seguridad, hermano? En Cristo. Así es. Debería. Jesús está confrontando a este hombre, a este joven rico. Y dice el texto 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía, ¿qué, hermanos? Muchas posesiones. ¿Sabe que cuando Jesús le tocó la parte más íntima de su vida, se dio cuenta que su valor y seguridad no estaba en Dios, como decías decir? Y sabe que con esto, hermanos, nos estamos metiendo hasta la cocina en la vida del ser humano. Porque es posible que esta tarde Dios te hable y salgas de este lugar y sigas buscando la seguridad en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Dios quiere que tengamos cuidado con nosotros en nuestra vida. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que, ¿qué, hermanos? Fíjese que no dice imposible. ¿Dice cómo? Difícilmente. ¿Sabe por qué? Porque difícilmente una persona renunciará
a lo que le da valor y seguridad materialmente por las cosas espirituales. Son muy pocos. Se requiere humillarse para reconocer que solamente Dios puede darnos seguridad. Dice el texto, Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y la razón es porque el rico tiene que renunciar a su dinero, cosas materiales, el materialismo, y abrazar las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden hacer? Amén. Si logran escuchar, no todos logran decir amén, porque les cuesta. Es una hora de trabajo, pastor. Es un negocio que no puedo dejar. Por eso difícilmente te cuesta entender las cosas de Dios. Amén. Porque hay luchas en tu mente, en tu corazón. No busques. No es malo que busques seguridad y valor como persona. El asunto es dónde lo estás buscando. Amén. ¿En las cosas temporales o en las cosas eternas? Amén. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Me ayuda a leer? Jesús reitera a sus discípulos lo difícil que es para una persona dejar su seguridad y su valor que ofrecen las cosas materiales y terrenales en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Son necesarias si usted quiere caminar con Dios por la eternidad. Es necesario. Es necesario, hermanos. Es necesario no dejarnos influenciar por este mundo, este pensamiento de que si no tienes no vales nada. ¿Quién te dijo eso? Valemos mucho a los ojos de Dios por Cristo Jesús. A veces queremos tener para que la gente nos reconozca por el auto que tenemos, por el negocio que tenemos. Los hijos de Dios no requerimos esas cosas para sentirnos valorados y seguros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Vamos a ir concluyendo en 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Mire el consejo de parte de Dios. 1 Timoteo 6:17, ¿ya lo tiene? Ahora, antes de leer este pasaje, no perdamos de vista que el mensaje es para los cristianos en Éfeso. Es decir, este texto 17 no va dirigido a la gente del mundo. No, a cristianos de la iglesia. ¿A los ricos de dónde? Es decir, a los ricos que están en este siglo, pero que son parte de una iglesia. A los que les va bien económicamente. A los que tienen cosas materiales, económicas, abundantes. A esos ricos, Jesús le dice, aquí Pablo a Timoteo le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué, hermanos? Altivos. Hasta ahí. El dinero y lo material produce, ¿qué, hermanos? Altivez. Te sientes que vales más que el otro que no tiene. Así se siente el ser humano. Cuando tiene algo materialmente, ve al otro por debajo. Yo tengo un carro de un modelo más reciente que el del hermano. No. Si tienes, dale a Dios gracias. No te sientas más que nadie. Si lo tienes, gracias a Dios. Y el que no tiene, no lo veas con desprecio. Porque Dios nos ama a todos. Amén. Ni ponga, ¿qué, hermanos? La esperanza, ¿en dónde? En las riquezas. ¿A quién le está hablando? A los ricos materialmente en la iglesia. No pongas tu esperanza en las cosas materiales, hermano. Las cuales son, ¿qué? Inciertas. Hoy lo tienes, mañana lo puedes perder. En cualquier momento, lo que has amontonado, lo que has acumulado en los años, puede desaparecer. Lo único eterno y que nunca termina son las cosas espirituales en Cristo Jesús. Así es que esta tarde, cuando salgas de este lugar, no pongas tu mirada en lo que tienes. Si lo tienes, Señor, gracias, pero no permitas que esto que tú me has dado, que he alcanzado, me aleje de tus caminos. Amén. Manténme cerca de ti, humilde, sencillo, respetuoso con los demás. Si no, dice el texto,
Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ahí está. Pon tu mirada, tu seguridad y tu valor en las cosas de Dios. Que nos da todas las cosas, ¿cómo, hermanos? Para que las disfrutemos. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón para nuestras casas, hermanos. Si andas en busca de seguridad y de valor como persona, lo mejor es cerca de Dios. No permitas que la mentalidad de este mundo terrenal nos bombardeen y nos hagan perder de vista lo que realmente tiene valor, como son las cosas espirituales.